El marido y la amante lo ganaron todo en el divorcio, pero la ex esposa no dijo su última palabra. El café se había enfriado hace más de una hora en la mesa de la cocina, pero Elena Mendoza seguía sosteniéndolo entre sus manos temblorosas. Las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente contra las ventanas de su casa en la colonia del Valle, creando un sonido que normalmente la tranquilizaba, pero que esta mañana de octubre solo intensificaba el vacío que sentía en el pecho. El sobremanila que había encontrado escondido en el escritorio de Ricardo seguía abierto frente a ella, su contenido esparcido como fragmentos de una vida que ya no reconocía. Fotografías, recibos de hotel, mensajes impresos, cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su matrimonio de 18 años. «Como no me di cuenta», murmuró Elena, pasándose una mano por el cabello castaño que comenzaba a mostrar las primeras canas. Sus ojos café, normalmente llenos de calidez, ahora reflejaban una mezcla de dolor y confusión que la hacía parecer más frágil de lo que había sido en años. La puerta principal se abrió con el sonido familiar de las llaves de Ricardo. Elena escuchó sus pasos en el pasillo de mármol, ese mismo sonido que durante años había significado que su esposo regresaba a casa, que la familia estaba completa. Ahora, cada paso resonaba como una sentencia. «¿Elena? ¿Estás en casa?». La voz de Ricardo llegó desde la entrada, con ese tono casual que había perfeccionado para ocultar sus mentiras. Elena no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en una fotografía particular, Ricardo y Sofía abrazados en la terraza del Hotel Presidente Intercontinental, el mismo lugar donde él le había propuesto matrimonio hacía casi 2 décadas. Los pasos se acercaron a la cocina. Ricardo apareció en el umbral, su traje italiano impecable como siempre, el cabello negro peinado hacia atrás sin un solo cabello fuera de lugar. A los 45 años, seguía siendo el hombre atractivo del que se había enamorado en la universidad, pero ahora Elena veía algo diferente en sus ojos oscuros, la frialdad de un extraño. «¿Qué haces levantada tan temprano?». «Son apenas las». Ricardo se detuvo en seco cuando vio el contenido del sobre esparcido en la mesa. Su rostro, normalmente controlado, mostró un destello de pánico antes de recuperar la compostura. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Ricardo se aflojó la corbata azul marino, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como su mecanismo de defensa cuando se sentía acorralado en las juntas de negocios. «Elena, puedo explicar». «¿Cuánto tiempo?». Esta vez su voz se elevó, cargada de una furia que había estado conteniendo durante horas. Se puso de pie tan bruscamente que la silla se tambaló. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con tu secretaria mientras yo cuidaba nuestra casa, criaba a nuestros hijos, apoyaba tu carrera?». Ricardo suspiró, como si la conversación fuera una molestia más en su agenda ocupada. Se acercó al refrigerador y sacó una botella de agua, tomándose su tiempo para abrir el tapón. Era una táctica que Elena había visto utilizar en las negociaciones, hacer que la otra parte esperara, ganar control de la situación. «2 años», dijo finalmente, sin mirarla a los ojos. «Comenzó como algo sin importancia, Elena. Tú y yo hemos estado distanciados. Los niños se fueron a estudiar al extranjero, tú te enfocaste en tus clases de yoga y tus amigas del club. Sofía estaba ahí, me entendía. ¿Me estás culpando a mí?». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Me estás culpando por tu infidelidad». «No te estoy culpando. Solo digo que las cosas cambiaron entre nosotros». Ricardo finalmente la miró, y Elena vio en sus ojos algo que la heló hasta los huesos: indiferencia. «Elena, los dos sabemos que nuestro matrimonio se acabó hace años. Solo estábamos fingiendo por los niños, por las apariencias». Elena tomó una de las fotografías de la mesa. En ella, Ricardo tenía la mano en el vientre de Sofía, claramente embarazada. La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Está embarazada?». Las palabras salieron de su garganta como cristales rotos. Ricardo asintió lentamente. «De 5 meses».
Elena se apoyó contra el fregadero, sintiendo que las piernas le temblaban. Mientras yo intentaba salvaguardar nuestro matrimonio, mientras seguía enamorada de ti, tú estabas construyendo una nueva familia. Elena, sé que esto es difícil, pero tenemos que ser adultos sobre esto. Podemos manejar el divorcio de manera civilizada. Yo me haré cargo de que no te falte nada, pero tengo que pensar en Sofía y en el bebé ahora. La frialdad en su voz, la forma casual en la que hablaba de destruir 18 años de matrimonio, de partir su vida por la mitad, despertó algo feroz en Elena. Se irguió lentamente, limpiándose las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Civilizada, repitió. ¿Quieres que sea civilizada después de que me has mentido durante 2 años? ¿Después de que has humillado nuestro matrimonio con una niña que podría ser tu hija? Sofía tiene 28 años, Elena. No es una niña. Tiene la edad de nuestra hija María. El grito de Elena resonó en la cocina, cargado de todo el dolor y la rabia que había estado acumulando. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo renuncié a mi carrera por ti, dejé mis sueños para apoyar los tuyos. Cuando comenzaste la empresa, yo trabajé día y noche a tu lado sin recibir un peso. Cuando necesitaste mi herencia de mis padres para expandir el negocio, yo la puse sin dudarlo. Y ahora me dices que sea civilizada mientras me desechas como un mueble viejo. Ricardo puso la botella de agua en la barra con más fuerza de la necesaria. Por primera vez, Elena vio un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció rápidamente. No seas dramática, Elena. Te estoy ofreciendo un arreglo justo. La casa de Cuernavaca, una pensión mensual, parte de las inversiones. Parte. Elena se acercó a él, sus ojos ardiendo. ¿Parte de lo que construimos juntos? Ricardo, yo no fui solo tu esposa. Fui tu socia, tu consejera, tu apoyo incondicional. Cada decisión importante de la empresa la tomamos juntos. Cada cliente importante lo conquistamos juntos. Y ahora quieres darme migajas mientras te quedas con todo junto a tu querida. Elena, baja la voz. Los vecinos van a escuchar. Que me escuchen. Elena ya no podía contenerse. 18 años de ser la esposa perfecta, de mantener las apariencias, de callar para no incomodar, se desvanecieron en un instante. Que sepan todos qué clase de hombre eres. Que sepan que Ricardo Vega es un mentiroso, un traidor, La bofetada llegó antes de que Elena pudiera terminar la frase. El sonido resonó en la cocina como un disparo. Elena se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el ardor y la incredulidad. En 18 años de matrimonio, Ricardo nunca le había puesto una mano encima. No me faltes al respeto en mi propia casa, dijo Ricardo, su voz baja y amenazante. Y no me hagas quedar como el villano aquí. Los dos sabemos que este matrimonio se murió hace años. Al menos yo tuve el valor de buscar la felicidad en otro lado. Elena lo miró fijamente, tocándose la mejilla que aún ardía. En ese momento, vio claramente al hombre que tenía frente a ella. No era el Ricardo del que se había enamorado, no era el padre de sus hijos, no era el compañero de toda una vida. Era un extraño cruel que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, mintiendo en su cara durante 2 años. Está bien, dijo Elena, su voz ahora extrañamente calmada. ¿Quieres el divorcio? Lo tendrás. Ricardo pareció sorprendido por su cambio de actitud. Había esperado más lágrimas, más súplicas, más drama. Me alegra que seas razonable. Mi abogado, Bernardo Castillo, se pondrá en contacto contigo para los detalles. Como te dije, me aseguraré de que estés bien económicamente. Elena asintió lentamente, recogiendo las fotografías y los documentos de la mesa. Los metió cuidadosamente de vuelta en el sobre manila. Por supuesto. Tu abogado. Elena conocía a Bernardo Castillo, había sido compañero de universidad de Ricardo y su amigo cercano durante años.
También sabía que era uno de los abogados más despiadados de la Ciudad de México cuando se trataba de divorcios. Supongo que Sofía también va a estar presente en estas negociaciones. Elena, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No estoy haciendo nada difícil, Ricardo. Solo estoy preguntando si tu secretaria, tu nueva pareja, va a tener voz y voto en cómo se divide lo que tú y yo construimos juntos durante casi 2 décadas. Ricardo se dirigió hacia la puerta de la cocina, claramente incómodo con la calma inquietante de Elena. Hablaremos después. Tengo una junta importante esta mañana. ¿Con Sofía?, preguntó Elena, su voz dulce como la miel. Ricardo se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, querido. Solo me preguntaba si tu junta importante era con la madre de tu futuro hijo. Después de todo, ahora ella es parte de tu vida de negocios también, ¿no? Por un momento, Ricardo pareció desconcertado. Elena nunca había sido sarcástica, nunca había mostrado este tipo de frialdad calculada. Durante todos sus años de matrimonio, ella había sido comprensiva, cálida, dispuesta a perdonar sus fallas menores. Esta nueva versión de su esposa lo inquietó de una manera que no podía explicar. Nos vemos en la noche, murmuró, saliendo de la cocina. Elena escuchó sus pasos alejándose, la puerta principal cerrándose, el motor de su BMW arrancando en la cochera. Solo entonces se permitió colapsar en la silla de la cocina, el sobremanila apretado contra su pecho. Las lágrimas llegaron en oleadas, 18 años de amor, sacrificio y dedicación derramándose por sus mejillas. Pero entre el dolor, algo más comenzó a gestarse, una determinación férrea que nunca había sentido antes. Se levantó y caminó hacia el teléfono de la cocina. Marcó un número que conocía de memoria. ¿Cristina? Soy Elena. Sí, lo sé, es muy temprano. No estoy bien. ¿Podrías venir? Necesito tu ayuda. Cristina Herrera había sido su mejor amiga desde la preparatoria. Era abogada, especializada en derecho familiar, y durante años Elena había bromeado diciéndole que esperaba nunca necesitar sus servicios profesionales. La ironía no se le escapó ahora. Mientras esperaba a su amiga, Elena se dirigió al estudio de Ricardo. Durante años, había respetado ese espacio como el santuario privado de su esposo, pero esos días habían terminado. Abrió cada cajón, revisó cada archivo, fotografió cada documento importante con su celular. La empresa constructora Vega había comenzado con el dinero de la herencia de Elena y el pequeño fondo que Ricardo había heredado de su padre. Ella recordaba perfectamente cada inversión, cada préstamo, cada decisión crucial. Había sido más que una esposa, había sido una socia silenciosa que nunca había exigido reconocimiento oficial. Encontró los contratos originales, los documentos de incorporación de la empresa, las escrituras de las propiedades. Todo estaba a nombre de Ricardo, como era común en la época cuando se casaron, pero Elena recordaba cada contribución que había hecho, cada sacrificio, cada momento en que su dinero y su esfuerzo habían salvado el negocio. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Cristina había llegado en tiempo récord. Elena, ¿qué pasó? Te escuchabas terrible por teléfono. Cristina entró como un torbellino, su cabello negro corto perfectamente peinado a pesar de la hora temprana, su traje sastre impecable. A los 40 años, era una de las abogadas más respetadas de la ciudad, con una reputación de no perder casos difíciles. Elena le mostró el contenido del sobremanila sin decir una palabra. Cristina revisó cada fotografía, cada documento, su expresión profesional volviéndose cada vez más sombría. Ese hijo de puta, murmuró finalmente. Elena, lo siento mucho. Sé cuánto amabas a Ricardo. ¿Qué tan mal está mi situación?, preguntó Elena directamente. Cristina suspiró, organizando los documentos en orden cronológico. Legalmente, tienes derecho a la mitad de los bienes matrimoniales.
El problema es que la mayoría de los activos importantes están a nombre de la empresa y la empresa está a nombre de Ricardo. Va a argumentar que son activos comerciales, no matrimoniales. Pero yo contribuí a construir esa empresa. Mi herencia, mi tiempo, mi esfuerzo. Lo sé, y tienes razón. Pero necesitamos pruebas documentales. ¿Tienes algún registro de tus contribuciones financieras? Elena sonrió por primera vez en horas, sacando una caja de zapatos de debajo de su cama. Durante años, había guardado meticulosamente cada recibo, cada transferencia, cada documento relacionado con el dinero que había invertido en la empresa. Era un hábito que había desarrollado después de ver a varias amigas perder todo en divorcios mal documentados. Cristina, tengo registro de cada peso que puse en esa empresa. Tengo las transferencias bancarias de mi herencia, los recibos de cuando vendí mi carro para costear la primera oficina. Los estados de cuenta que muestran cómo usé mis ahorros personales para pagar los sueldos cuando la empresa casi quebró en 2018. Los ojos de Cristina se iluminaron. Elena, esto es oro puro. Con esta documentación, podemos argumentar que fuiste una socia de facto en la empresa. Pero tengo que advertirte, si Ricardo contrató a Bernardo Castillo, van a jugar sucio. Castillo no tiene escrúpulos cuando se trata de proteger los activos de sus clientes. ¿Qué tan sucio? Van a intentar retratarte como una esposa ociosa que no contribuyó nada al éxito de la empresa. Van a minimizar tus aportes financieros como regalos matrimoniales, sin expectativa de retorno. Y lo peor. Cristina hizo una pausa, claramente incómoda. ¿Qué? Van a intentar demostrar que el matrimonio se rompió por tu culpa. Adulterio, abandono del hogar, incompetencia como esposa, cualquier cosa que justifique darte lo mínimo posible. Elena sintió un frío recorrer su espina dorsal. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. La pregunta es, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar? Y más importante, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar tú? Elena miró por la ventana de su recámara, observando el jardín que había cuidado durante años, las flores que había plantado con sus propias manos, el hogar que había construido con amor y dedicación. Todo lo que había sido su vida estaba a punto de ser puesto en tela de juicio por un hombre que había compartido su cama mientras planeaba su traición. Cristina, dijo finalmente, su voz firme y decidida, quiero que sepas algo. Durante 18 años fui la esposa perfecta. Fui comprensiva, sumisa, dispuesta a sacrificar todo por mi familia. Pero ese tiempo se acabó. Si Ricardo y su querida quieren guerra, la van a tener. Y voy a luchar por cada peso, cada propiedad, cada acción de esa empresa que ayudé a construir. Cristina sonrió, reconociendo el fuego en los ojos de su amiga. Entonces vamos a darles la pelea de sus vidas. Pero Elena, tienes que estar preparada. Van a tratar de destruir tu reputación, van a decir cosas horribles de ti, van a intentar quebrarte emocionalmente. Déjalos intentar, respondió Elena, cerrando la caja de documentos con determinación. Ya me quebraron el corazón. Ahora es tiempo de que yo quiebre algo suyo. La lluvia había parado, y un rayo de sol se filtró por las cortinas de la recámara, iluminando el rostro de Elena con una luz dorada. Por primera vez en horas, se sintió con esperanza. La batalla apenas comenzaba, pero ya no era la misma mujer vulnerable que había encontrado las fotografías esa mañana. Era una mujer que había decidido luchar. 3 semanas después del descubrimiento de la infidelidad, Elena se encontraba sentada en el elegante despacho de Bernardo Castillo en la Torre Reforma. Las ventanas del piso 22 ofrecían una vista impresionante de la Ciudad de México, pero Elena apenas las notaba. Su atención estaba completamente enfocada en el hombre que tenía frente a ella, alto, de cabello plateado perfectamente peinado y traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Señora Vega, comenzó Castillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises, aprecio que haya venido sin su abogada. Esto demuestra que está dispuesta a ser razonable.
Elena había venido sola intencionalmente, siguiendo el consejo de Cristina. Era importante que Castillo la subestimara, que la viera como la típica ama de casa vulnerable que podía ser manipulada fácilmente. Por supuesto, licenciado. Ricardo y yo queremos resolver esto de la manera más civilizada posible. Elena mantuvo su voz suave y dócil, aunque por dentro se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Castillo abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Excelente. Mi cliente ha sido muy generoso en su propuesta. La casa de Cuernavaca, valorada en 3 millones de pesos, más una pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales por 5 años. También recibirá una compensación única de 500,000 pesos por los inconvenientes del divorcio. Elena fingió considerar la oferta, pero en realidad estaba calculando mentalmente. La empresa constructora Vega tenía activos por más de 120 millones de pesos. Las propiedades inmobiliarias que poseían sumaban otros 80 millones. Los coches, las cuentas bancarias, las inversiones. Ricardo le estaba ofreciendo menos del 5% de lo que habían construido juntos. Es una oferta muy generosa, murmuró Elena, jugando con su anillo de matrimonio. Pero me preguntaba, ¿qué pasa con la empresa? Yo ayudé mucho en los primeros años. La sonrisa de Castillo se volvió condescendiente. Señora Vega, entiendo su nostalgia por esos tiempos, pero debemos ser realistas. La constructora Vega es el resultado del talento empresarial de mi cliente, de su visión y su trabajo duro. Si bien usted fue una esposa ejemplar y un gran apoyo emocional, eso no la convierte en socia comercial. Pero yo puse dinero de mi herencia. Ah, sí. Castillo hojeó los documentos hasta encontrar lo que buscaba. Según nuestros registros, usted aportó aproximadamente 2 millones de pesos hace 17 años. Una suma que, ajustada por inflación y considerando los intereses razonables, ya ha sido más que compensada con el estilo de vida que ha disfrutado durante todo este tiempo. Elena apretó los puños debajo de la mesa. La frialdad con la que Castillo reducía años de sacrificio y dedicación a números en una hoja de papel la enfurecía, pero mantuvo su compostura. También está el tema de la culpabilidad en la ruptura matrimonial, continuó Castillo, su tono volviéndose más severo. Mi cliente me ha informado que usted se había vuelto distante en los últimos años. Que había descuidado sus deberes matrimoniales, que se había enfocado más en sus actividades sociales que en su familia. ¿Mis deberes matrimoniales? Elena no pudo evitar que un dejo de incredulidad se filtrara en su voz. Señora Vega, no pretendamos que su matrimonio era perfecto. Mi cliente buscó compañía en otro lugar porque no la encontraba en casa. Si vamos a juicio, estos temas saldrán a la luz pública. Su reputación, su imagen ante sus hijos, sus amigos, todo será examinado minuciosamente. La amenaza era clara. Elena sintió un escalofrío, pero también algo más, una determinación férrea que crecía en su interior como una llama. Entiendo su posición, licenciado. ¿Podría darme unos días para considerar la oferta? Por supuesto. Pero le recomiendo que no demore mucho. Mi cliente está ansioso por cerrar este capítulo y seguir adelante con su nueva vida familiar. Elena se levantó, extendiendo la mano para despedirse. Gracias por su tiempo, licenciado Castillo. Mientras esperaba el elevador, Elena sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Si quiere saber la verdad sobre las finanzas de su esposo, encuéntreme en el café de Tacuba a las 4 de la tarde. Venga sola. Elena miró el mensaje con curiosidad y cierta aprensión. Podría ser una trampa, pero también podría ser la oportunidad que necesitaba. El café de Tacuba estaba lleno del bullicio típico de la tarde. Elena llegó puntualmente a las 4, buscando entre las mesas a alguien que pudiera ser su misterioso contacto. Un hombre de aproximadamente 35 años, cabello castaño y lentes, le hizo una señal desde una mesa del fondo. ¿Señora Vega? Se levantó cuando ella se acercó.
Soy Miguel Torres. Trabajé como contador interno en Constructora Vega hasta hace 3 meses. Elena se sentó frente a él, estudiando su rostro. Recordaba haberlo visto en las fiestas navideñas de la empresa, siempre discreto, siempre en segundo plano. ¿Por qué quería verme?, preguntó directamente. Miguel miró nerviosamente alrededor antes de responder. Porque sé lo que realmente está pasando con las finanzas de la empresa y porque creo que usted merece saberlo antes de firmar cualquier acuerdo de divorcio. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Su esposo me despidió porque descubrí estas irregularidades. Oficialmente, fue por reestructuración empresarial, pero la verdad es que sabía demasiado. Elena abrió la carpeta y encontró copias de estados financieros, transferencias bancarias y documentos corporativos. Los números no significaban mucho para ella, pero Miguel comenzó a explicar. En los últimos 2 años, su esposo ha estado transfiriendo activos de la empresa a cuentas personales y a empresas fantasma. Mire aquí, señaló una línea en particular, 3 millones de pesos transferidos a Consultoría Moderna S.A., una empresa que existe solo en papel y cuya única accionista es Sofía Restrepo. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Sofía tiene una empresa? Tiene 3. Todas creadas en el último año, todas recibiendo transferencias regulares de Constructora Vega bajo conceptos de consultoría y servicios especializados. En total, hablamos de aproximadamente 15 millones de pesos que han sido movidos de los activos matrimoniales a nombre de ella. ¿Eso es legal? Miguel se encogió de hombros. Técnicamente, sí. Son transacciones comerciales legítimas entre empresas. El problema es que los servicios nunca se prestaron realmente. Es una forma sofisticada de ocultar activos antes del divorcio. Elena estudió los documentos, sintiendo una mezcla de traición y admiración por la astucia de su esposo. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué gana con ello? Señora Vega, yo trabajé 5 años en esa empresa. Vi cómo usted apoyaba a su esposo, cómo se preocupaba por todos los empleados en las fiestas navideñas, cómo siempre preguntaba por nuestras familias. También sé que cuando la empresa casi quiebra en 2018, fue su dinero personal lo que nos salvó a todos de perder nuestros empleos. Miguel hizo una pausa, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Su esposo me despidió sin indemnización, después de 5 años de servicio leal. Me dijo que no había dinero para pagarme lo que me correspondía por ley. Pero ahora veo que había dinero, solo que estaba siendo desviado a las cuentas de su amante. Elena cerró la carpeta, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. ¿Tiene más evidencia de esto? Tengo copias de todo. Estados de cuenta, contratos falsos, correspondencia electrónica. Su esposo cree que destruí todo cuando me despidió, pero yo soy contador. Los contadores siempre hacemos respaldos. ¿Cuánto quiere por esta información? Miguel negó con la cabeza. No quiero dinero, señora Vega. Quiero justicia. Su esposo arruinó mi carrera profesional y ahora está tratando de arruinar su vida también. Pero hay algo más que debe saber. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sofía no es solo su secretaria. Es licenciada en Administración de Empresas, con una maestría en Finanzas Internacionales. Ella fue quien planeó todo este esquema de transferencia de activos. Su esposo puede ser un buen vendedor, pero ella es la mente financiera detrás de esta operación. Elena sintió una nueva oleada de respeto por su enemiga. No era la secretaria ingenua que había imaginado, sino una adversaria formidable que había jugado un juego largo y calculado. ¿Qué necesita que haga?, preguntó Elena. Pase esta información a su abogada. Pero tenga cuidado. Si su esposo descubre que yo le di esto, podría destruir el resto de la evidencia. También podría intentar intimidarme o algo peor. Elena estudió el rostro preocupado de Miguel. ¿Estaría dispuesto a testificar en el juicio? Si es necesario, sí.
pero preferiría que usaran la información para negociar un mejor acuerdo sin llegar a juicio. No soy un hombre valiente, señora Vega. Tengo esposa e hijos que mantener. Elena extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Miguel. Le prometo que haré todo lo posible para protegerlo. Y Miguel, gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Esa noche, Elena se reunió con Cristina en su despacho. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas panorámicas mientras las dos mujeres estudiaban los documentos que Miguel había proporcionado. Esto es increíble, Elena. Con esta evidencia, podemos demostrar que Ricardo ha estado ocultando activos de manera sistemática. No solo puedes reclamar la mitad de lo que está en sus cuentas oficiales, sino también todo lo que transfirió ilegalmente. Cristina estaba emocionada, caminando de un lado a otro de su oficina mientras hablaba. Pero hay algo aún más importante aquí. Si podemos probar que estas transferencias fueron hechas con la intención específica de defraudarte en el divorcio, Ricardo podría enfrentar cargos criminales. ¿Cargos criminales? Fraude matrimonial, ocultación de activos, evasión fiscal. Elena, tu esposo no solo te traicionó emocionalmente, te robó. Y eso es un delito. Elena se quedó en silencio, procesando las implicaciones. Parte de ella se sentía vindicada, pero otra parte se sentía abrumada por la magnitud de la traición de Ricardo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, vamos a contratar a un contador forense para que analice toda esta información y prepare un reporte profesional. Segundo, vamos a investigar más profundamente las empresas de Sofía. Y tercero, Cristina sonrió de manera predatoria, vamos a darle a Bernardo Castillo la sorpresa de su vida. La segunda reunión con Castillo se programó para la siguiente semana. Esta vez, Elena no fue sola. Cristina la acompañó y trajeron consigo 3 cajas de documentos. Licenciado Castillo, comenzó Cristina sin preámbulos, mi cliente ha revisado su oferta y la encuentra insultante. Castillo la miró con condescendencia. Licenciada Herrera, entiendo que quiera conseguir el mejor trato posible para su cliente, pero seamos realistas sobre las expectativas. Oh, seamos realistas, respondió Cristina, abriendo la primera caja y sacando los estados financieros. Hablemos de los 15 millones de pesos que su cliente transfirió a empresas fantasma en los últimos 2 años. El rostro de Castillo palideció visiblemente. No sé de qué está hablando. No. Qué interesante. Porque tengo aquí estados de cuenta bancarios, contratos de servicios que nunca se prestaron. Y correspondencia electrónica que demuestra que su cliente y la señorita Restrepo han estado orquestando un fraude matrimonial sistemático. Cristina extendió los documentos sobre la mesa. Consultoría Moderna S.A., Servicios Integrales del Sureste S.A., Desarrollos Inmobiliarios de la Capital S.A. 3 empresas, todas propiedad de Sofía Restrepo, todas recibiendo transferencias regulares de Constructora Vega por servicios que nunca se proporcionaron. Castillo tomó los documentos con manos temblorosas, revisándolos rápidamente. Elena pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que habían sido descubiertos. Esto podría tener explicaciones legítimas, murmuró, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. ¿En serio? Cristina sonrió fríamente. Entonces será fácil para su cliente proporcionar evidencia de los servicios prestados. Informes de consultoría, documentación de proyectos, facturas detalladas. Estoy segura de que todo está perfectamente documentado. El silencio en la oficina era ensordecedor. Finalmente, Castillo se recostó en su silla, derrotado. ¿Qué quieren? División equitativa de todos los activos matrimoniales, incluyendo los que fueron transferidos ilegalmente. 50% de la empresa Constructora Vega. Compensación por daños y perjuicios. Y una disculpa pública de su cliente por fraude matrimonial. Eso es imposible. La empresa.
La empresa se construyó con dinero de mi cliente, con su trabajo, con su sacrificio, interrumpió Cristina. Y si su cliente prefiere ir a juicio, estaremos encantadas de presentar toda esta evidencia ante un juez. Por supuesto, también tendremos que presentar los cargos criminales correspondientes. Castillo se puso de pie abruptamente. Necesito hablar con mi cliente. Les daré una respuesta en 48 horas. Tienen 24 horas, corrigió Cristina. Después de eso, presentamos la demanda y los cargos criminales. Esa noche, Elena estaba en su casa preparando la cena cuando escuchó la puerta principal abrirse con más fuerza de la usual. Los pasos de Ricardo resonaron en el pasillo como martillazos. Elena. Su grito llegó desde la sala. Ven acá ahora mismo. Elena se secó las manos calmadamente y caminó hacia la sala. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, su traje arrugado, su cabello despeinado. Se veía como un hombre al borde del colapso nervioso. ¿Qué necesitas, Ricardo? ¿Qué necesito? Se volvió hacia ella con los ojos inyectados de sangre. Necesito saber cómo conseguiste esa información. Necesito saber qué jodido juego estás jugando. Elena se sentó tranquilamente en el sofá, cruzando las piernas. No estoy jugando ningún juego, Ricardo. Solo estoy protegiendo mis intereses en nuestro divorcio. Tus intereses. Elena, esa información podría arruinarme. ¿Tienes idea de lo que significa? Podría ir a la cárcel. Quizás deberías haber pensado en eso antes de robarme 15 millones de pesos. Ricardo se acercó a ella, su rostro contorsionado por la rabia. Yo no te robé nada. Ese dinero es mío, lo gané con mi trabajo, con mi esfuerzo. Con mi dinero inicial, con mi apoyo, en una empresa que construimos juntos. Elena se levantó, enfrentándolo sin mostrar miedo. Y después tuviste la audacia de ofrecerme migajas mientras te quedabas con todo junto a tu querida embarazada. Elena, escúchame. Podemos arreglar esto. Podemos negociar algo razonable sin destruir todo lo que hemos construido. ¿Ahora quieres negociar? ¿Después de ofrecerme menos del 5% de nuestros activos? ¿Después de amenazarme con destruir mi reputación? Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. ¿Qué quieres? Dime qué quieres y lo arreglamos. Elena lo estudió durante un largo momento. Este era el hombre que había amado durante 18 años, el padre de sus hijos, su compañero de vida. Ahora se veía patético, suplicante, completamente diferente del hombre arrogante que la había abofeteado semanas atrás. ¿Sabes qué quiero, Ricardo? Quiero respeto. Quiero reconocimiento por todo lo que aporté a nuestro matrimonio y a nuestra empresa. Quiero una compensación justa por 18 años de sacrificio. Y quiero que tú y tu querida secretaria paguen por intentar robarme. Elena, por favor. Piensa en los niños. ¿Qué van a decir cuando se enteren de todo esto? La mención de sus hijos fue como una puñalada en el corazón de Elena. María y Carlos estaban estudiando en el extranjero, ajenos al drama que se desarrollaba en casa. Era cierto que un juicio público los afectaría. Los niños van a enterarse de que su padre es un ladrón y un mentiroso, o van a enterarse de que su madre luchó por la justicia. Tú decides cuál de esas versiones prefieres. Ricardo se dejó caer en una silla, derrotado. ¿Qué necesito hacer para que esto no llegue a los tribunales? Elena sintió una oleada de poder que nunca había experimentado antes. Después de años de ser ignorada, minimizada y traicionada, finalmente tenía el control. División equitativa de todos los activos. 50% de la empresa. Compensación por los 15 millones que robaste. Y que Sofía devuelva todo el dinero a las cuentas legítimas. Elena, eso significaría. Significaría que tendrías que vivir con lo que realmente te corresponde en lugar de con lo que robaste. Significaría que yo obtendría lo que me corresponde después de 18 años de matrimonio.
Y significaría que tu querida secretaria tendría que renunciar a su botín mal habido. Ricardo la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Había rabia, pero también algo que parecía respeto reluctante. Está bien, dijo finalmente. Arreglaré las cosas con Castillo mañana. Elena asintió, sintiendo una mezcla de triunfo y melancolía. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? Su matrimonio estaba completamente destruido, su familia rota, su vida tal como la conocía había llegado a su fin. Una cosa más, Ricardo, dijo cuando él se dirigía hacia la puerta. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todas las mentiras y traiciones, no te odio. Pero tampoco te perdono. Y nunca, nunca volveré a permitir que nadie me trate como me trataste tú. Ricardo se detuvo en el umbral, sus hombros encorvados por el peso de la derrota. Elena, lo siento. Realmente lo siento. Lo sé, respondió ella suavemente. Pero ya es demasiado tarde para lo siento. Cuando Ricardo se fue, Elena se quedó sola en la sala que había decorado con tanto amor años atrás. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle tenía una historia, recuerdos de una época en que creía en el amor eterno y en los finales felices. Ahora sabía que algunos finales no eran felices, pero podían ser justos. Y a veces, la justicia era suficiente. 2 meses después del acuerdo inicial, Elena pensaba que lo peor había pasado. Los papeles del divorcio estaban siendo procesados, las transferencias de dinero se habían iniciado, y Ricardo había comenzado a mudarse de la casa. Por primera vez en meses, Elena se permitió respirar con tranquilidad. Esa tranquilidad se shatter una mañana de diciembre cuando Cristina la llamó con urgencia. Elena, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Hay algo que tienes que ver. 1 hora después, Elena estaba sentada frente al escritorio de Cristina, observando con incredulidad los documentos que su amiga había extendido ante ella. No entiendo, murmuró Elena, leyendo por tercera vez la demanda. ¿Ricardo me está demandando a mí? Él y Sofía, confirmó Cristina, su rostro serio. Están alegando que tú orquestaste un complot para extorsionarlos y que obtuviste documentos confidenciales de manera ilegal. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cómo pueden hacer eso? Ellos fueron los que robaron dinero. Han contratado a un nuevo abogado. Patricia Elizondo, una de las litigantes más agresivas de la ciudad. Y Elena, hay algo más. Cristina dudó antes de continuar. Están alegando que tú y Miguel Torres conspiró juntos para fabricar evidencia falsa. Y eso es ridículo. Miguel solo me mostró la verdad. El problema es que Miguel ha desaparecido. Su esposa presentó una denuncia por desaparición hace 3 días. Y convenientemente, las copias de los documentos que te dio han sido puestas en duda por un perito contable que Ricardo contrató. Elena se recostó en su silla, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que están tratando de voltear la situación completamente. Si logran convencer a un juez de que tú fabricaste evidencia, no solo perderías el derecho a los activos, sino que podrías enfrentar cargos criminales por extorsión y falsificación de documentos. Elena cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cristina, ¿qué probabilidades tenemos? Sin Miguel, sin los documentos originales y con un perito que dice que los números fueron manipulados. Es complicado, Elena. Muy complicado. Esa tarde, Elena manejó sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, necesitando tiempo para pensar. Se encontró en el Parque Chapultepec, caminando por los senderos que había recorrido tantas veces con sus hijos cuando eran pequeños. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Mendoza? La voz del otro lado era femenina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Carmen Torres. Soy la esposa de Miguel. Elena se detuvo inmediatamente,
Carmen, ¿cómo conseguiste mi número? ¿Está bien, Miguel? Miguel me dio su número antes de que desapareciera. Me dijo que si algo le pasaba, la contactara. Necesito verla, señora Mendoza. Tengo algo que pertenece a usted. Se encontraron en un pequeño café en la colonia Roma Norte. Carmen Torres era una mujer de aproximadamente 30 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, ojos hinchados de tanto llorar. Miguel sabía que esto iba a pasar, dijo Carmen sin preámbulos. Los últimos días antes de desaparecer estaba muy nervioso. Decía que habían estado siguiéndolo, que su teléfono sonaba a horas extrañas sin que nadie hablara del otro lado. ¿Tienes idea de dónde está? Carmen negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Pero antes de irse, me dio esto. Sacó una memoria USB de su bolsa. Dijo que si algo le pasaba, se la diera a usted. Que era la única esperanza de que la verdad saliera a la luz. Elena tomó la memoria con manos temblorosas. ¿Qué contiene? No lo sé. Miguel me dijo que era mejor que no supiera. Pero también me dijo que le dijera algo, que Sofía Restrepo no es quien dice ser. ¿Qué significa eso? No lo sé, señora Mendoza. Pero Miguel investigó mucho sobre ella después de que la despidieron. Decía que había algo raro en su historia, algo que no cuadraba. Carmen se levantó para irse, pero se detuvo y volteó hacia Elena. Señora Mendoza, Miguel me contó lo que usted hizo por los empleados de la empresa durante todos estos años. Como siempre se preocupaba por nuestras familias, como ayudó económicamente a varios compañeros cuando tuvieron problemas. Él dice que usted es una buena persona que no merece lo que le están haciendo. Cuando Carmen se fue, Elena se quedó sola en el café, mirando la pequeña memoria USB. Era tan pequeña, pero podría contener la clave para salvar su vida o destruirla completamente. Esa noche, Elena llevó la memoria a Cristina. Juntas, en la privacidad del despacho, conectaron la USB a la computadora de Cristina. El contenido era abrumador. Cientos de documentos, grabaciones de audio, fotografías, correos electrónicos. Miguel había sido más meticuloso de lo que cualquiera de ellas había imaginado. Elena, mira esto, Cristina señaló una carpeta etiquetada como Identidad SR. Miguel investigó el pasado de Sofía. Abrieron los archivos y encontraron una historia que las dejó sin aliento. Sofía Restrepo no era mexicana. Era colombiana y había llegado a México 5 años atrás con una identidad falsificada. Su nombre real es Sofía Ramírez, leyó Cristina de un documento oficial. Está buscada en Colombia por fraude financiero. Estafó a 3 empresarios diferentes, usando el mismo método, seducir a hombres casados en posiciones de poder, ganar su confianza, y luego robar activos empresariales antes de desaparecer. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Ricardo sabe esto? Según estas grabaciones, Cristina reprodujo un archivo de audio, no. Escucha esto. La voz de Miguel se escuchó claramente. Señor Vega, necesito hablar con usted sobre Sofía. He descubierto algunas irregularidades en su documentación. Luego la voz de Ricardo, claramente molesto. Miguel, no sé qué crees que estás insinuando, pero no voy a tolerar que cuestiones a mi personal. Sofía es una profesional impecable. Señor, por favor, solo escuche. Tengo evidencia de que ella ha estado. Suficiente. Estás despedido, Miguel. Limpia tu escritorio y sal de mi empresa. Dios mío, susurró Elena. Miguel trató de advertirle a Ricardo y por eso lo despidieron. Siguieron revisando los archivos. Había fotografías de Sofía con diferentes identidades, documentos que mostraban cómo había cambiado su nombre y nacionalidad, registros de sus estafas anteriores en Colombia. Pero lo más impactante estaba en la última carpeta, Plan Maestro. Elena, tienes que ver esto. Cristina abrió una serie de documentos que dejaron a ambas mujeres heladas. Sofía había planeado todo desde el principio.
Había investigado a Ricardo durante meses antes de aplicar para el trabajo de secretaria. Sabía exactamente cuánto valía la empresa, conocía los detalles de su matrimonio con Elena, había estudiado sus hábitos, sus debilidades, sus vulnerabilidades. Había un cronograma detallado, mes 1 a 6, ganar confianza profesional. Mes 7 a 12, iniciar acercamiento personal. Mes 13 a 18, consolidar relación íntima. Mes 19 a 24, implementar transferencias de activos. Mes 25 a 30, provocar descubrimiento de la infidelidad y divorcio. Era una operación, murmuró Elena, sintiéndose mareada. Todo fue calculado. El embarazo, el divorcio, todo. Pero había más. En los últimos archivos, Miguel había documentado algo aún más perturbador. Sofía ya estaba identificando a su próxima víctima. Un empresario divorciado de Guadalajara con una fortuna aún mayor que la de Ricardo. Elena, dijo Cristina, su voz llena de emoción, esto lo cambia todo. No solo puedes recuperar tus activos, sino que Ricardo podría ser considerado otra víctima en este caso. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habían descubierto. Parte de ella sentía una extraña compasión por Ricardo. Él había sido manipulado tan expertamente como ella, solo que de una manera diferente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Mañana presentamos esta evidencia ante el juez. Pero Elena, hay algo que tienes que decidir. Esta información no solo destruirá el caso de Sofía contra ti, sino que probablemente la enviará a prisión. ¿Estás preparada para eso? Elena pensó en Miguel, desaparecido y posiblemente en peligro por tratar de exponer la verdad. Pensó en las otras víctimas de Sofía en Colombia. Pensó en el próximo empresario que estaría en la mira de esta mujer. Sí, dijo firmemente. Es tiempo de que Sofía Restrepo, o como se llame realmente, enfrente las consecuencias de sus actos. La audiencia judicial se programó para la siguiente semana. Elena llegó al juzgado acompañada de Cristina, pero esta vez no iba como la esposa humillada que suplicaba por justicia. Iba como una mujer que tenía la verdad de su lado. Ricardo estaba sentado en la parte frontal del juzgado junto a Sofía y su nueva abogada, Patricia Elizondo. Cuando Elena entró, Ricardo la miró con una expresión que no pudo descifrar. Sofía, por el contrario, la observó con una sonrisa fría y calculada. El juez Morales, un hombre de aproximadamente 60 años con una reputación de ser justo pero estricto, llamó al orden. Estamos aquí para revisar las alegaciones presentadas por los demandantes, señor Ricardo Vega y señorita Sofía Restrepo, contra la señora Elena Mendoza, por supuesta extorsión y falsificación de documentos. Comenzó el juez. Patricia Elizondo se levantó primero. Era una mujer alta, delgada, con cabello rubio platinado y un traje que gritaba poder y dinero. Su señoría, mi clienta, la señorita Restrepo, ha sido víctima de una campaña maliciosa orquestada por la señora Mendoza para arruinar su reputación y robar activos que legítimamente pertenecen a mi cliente y al señor Vega. Elizondo presentó su caso con la precisión de un cirujano, pintando a Elena como una mujer despechada que había conspirado con un empleado descontento para fabricar evidencia. La señora Mendoza, continuó Elizondo, no pudo aceptar que su matrimonio había terminado naturalmente y en lugar de aceptar la generosa oferta de mi cliente, decidió inventar un elaborado complot de fraude que simplemente no existe. Cuando le tocó el turno a Cristina, se levantó calmadamente y caminó hacia el centro del juzgado. Su señoría, la defensa presenta evidencia que no solo desmentirá completamente las alegaciones de los demandantes, sino que expondrá una operación criminal que ha estado en desarrollo durante años. Cristina conectó una laptop al sistema de proyección del juzgado. Me gustaría comenzar mostrando quién es realmente la señorita Sofía Restrepo. Las primeras diapositivas mostraron los documentos de identidad falsificados, las fotografías de Sofía con diferentes nombres, los registros criminales de Colombia. El rostro de Sofía palideció visiblemente.
Elena vio cómo Ricardo se volteaba hacia ella con incredulidad creciente. Su señoría, continuó Cristina, la mujer sentada en la mesa de los demandantes no es Sofía Restrepo, ciudadana mexicana. Es Sofía Ramírez, una estafadora internacional buscada por las autoridades colombianas por múltiples casos de fraude. Elizondo se levantó bruscamente. La objeción. Esta evidencia no fue presentada en el descubrimiento. Además, no veo cómo la identidad de mi clienta es relevante a las alegaciones de extorsión. Su señoría, respondió Cristina, es completamente relevante porque demuestra un patrón de comportamiento criminal. Pero hay más. Las siguientes diapositivas mostraron el plan maestro de Sofía, el cronograma detallado, las transferencias de dinero, todo meticulosamente documentado. Esta mujer no se enamoró accidentalmente del señor Vega. Lo seleccionó específicamente como su víctima, estudió su vida personal y profesional durante meses, y luego ejecutó un plan cuidadosamente diseñado para robar sus activos. Ricardo se había puesto de pie, mirando las proyecciones con horror creciente. ¿Qué significa esto?, murmuró. Sofía finalmente habló. Su voz ya no tenía el tono dulce que había usado durante años. Ricardo, no escuches estas mentiras. Ellas fabricaron todo esto para destruirnos. Pero era demasiado tarde. Cristina reprodujo una de las grabaciones de audio donde Miguel había tratado de advertir a Ricardo sobre las irregularidades en la documentación de Sofía. Su señoría, dijo Cristina, el señor Miguel Torres, el contador que supuestamente conspiró con mi clienta, en realidad trató de proteger al señor Vega. Por sus esfuerzos, fue despedido y posteriormente ha desaparecido bajo circunstancias misteriosas. El juez Morales había estado tomando notas durante toda la presentación. Finalmente, se dirigió a Sofía directamente. Señorita Restrepo, o Ramírez, ¿cómo responde a estas alegaciones? Sofía miró a su alrededor como un animal acorralado. Elena pudo ver el momento exacto en que decidió que la mejor defensa era un ataque desesperado. Su señoría, sí, cambié mi identidad, pero fue para escapar de una situación de violencia doméstica en Colombia. Todo lo demás son mentiras fabricadas por una mujer despechada que no puede aceptar que su esposo la dejó por alguien mejor. ¿Y las transferencias de dinero a sus empresas?, preguntó el juez. Servicios legítimos de consultoría. Tengo una maestría en finanzas, ayudé a Ricardo a optimizar las operaciones de su empresa. Cristina sonrió. Su señoría, me gustaría solicitar que la señorita Ramírez proporcione evidencia de estos servicios de consultoría. Informes escritos, planes de optimización, cualquier documentación que respalde su afirmación. El silencio en el juzgado era ensordecedor. Sofía miró desesperadamente a su abogada, pero Elizondo parecía tan sorprendida como todos los demás. Los archivos están en mi oficina, murmuró Sofía. Qué conveniente, respondió Cristina. Su señoría, mi clienta puede proporcionar testimonios de varios empleados de Constructora Vega que confirmarán que la señorita Ramírez nunca proporcionó ningún servicio de consultoría a la empresa. El juez Morales se recostó en su silla, claramente procesando todo lo que había escuchado. Dadas las serias alegaciones presentadas hoy, voy a tomar un receso de 2 horas para revisar toda la evidencia. También voy a ordenar que se contacte a las autoridades migratorias para verificar el estatus legal de la señorita Ramírez en el país. Durante el receso, Elena salió del juzgado para tomar aire fresco. Encontró a Ricardo en el estacionamiento, sentado en su carro con la cabeza entre las manos. Se acercó lentamente a él. «Ricardo». Él levantó la vista y Elena vio que había estado llorando. «Elena, ¿es verdad todo eso?». Elena sintió una mezcla de compasión y tristeza por el hombre con quien había compartido 18 años de su vida. «Sí, Ricardo. Es verdad. Dios mío, ¿qué he hecho? Destruí nuestro matrimonio, lastimé a nuestros hijos, arruiné mi reputación, ¿y por qué? ¿Por una estafadora que me vio como su próxima víctima?
Elena se sentó en el banco cerca del carro. Ricardo, los dos fuimos víctimas aquí. Ella era muy buena en lo que hacía. No, Elena. No trates de hacerme sentir mejor. Yo tomé las decisiones. Yo elegí traicionarte. Yo elegí creer sus mentiras porque me hacían sentir joven otra vez, importante otra vez. Ricardo se limpió los ojos. ¿Puedes perdonarme algún día? Elena consideró la pregunta durante un largo momento. Ricardo, puedo entender por qué hiciste lo que hiciste. Puedo sentir compasión por ti como víctima de una estafadora profesional. Pero no puedo perdonar cómo me trataste a mí. La forma en que minimizaste mis contribuciones, la forma en que intentaste dejarme sin nada, la bofetada. Elena hizo una pausa. Esas fueron tus decisiones, no las de Sofía. Ricardo asintió lentamente. Lo entiendo. Y tienes razón. Regresaron al juzgado en silencio. Cuando el juez Morales retomó la sesión, su expresión era grave. He revisado toda la evidencia presentada hoy y he estado en contacto con las autoridades tanto mexicanas como colombianas. Las alegaciones contra la señora Elena Mendoza quedan completamente desestimadas. Además, estoy ordenando que se inicie una investigación criminal completa contra la señorita Sofía Ramírez por fraude, falsificación de documentos y estafa. Sofía se levantó bruscamente, pero dos oficiales que habían entrado discretamente al juzgado se acercaron a ella. Sofía Ramírez queda arrestada por violación de las leyes migratorias y por sospecha de fraude. Tiene derecho a permanecer callada. Mientras leían sus derechos, Sofía miró directamente a Elena. En sus ojos, Elena vio algo que la heló, no arrepentimiento, no miedo, sino una furia fría y calculada. Esto no termina aquí, susurró Sofía mientras la esposaban. Tú no has ganado nada. Pero Elena ya no tenía miedo. Había enfrentado la traición, había luchado por la justicia y había ganado. Más importante aún, había recuperado su fuerza, su dignidad y su autorrespeto. Mientras salía del juzgado ese día, Elena sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en meses, eso no le daba miedo. Le daba esperanza. 6 meses después del juicio, Elena estaba de pie en la terraza de su nuevo apartamento en la colonia Polanco, observando el atardecer que pintaba el cielo de la Ciudad de México en tonos dorados y rosados. El departamento era mucho más pequeño que la casa donde había vivido durante 18 años, pero era completamente suyo. El proceso de reconstruir su vida había sido más complejo de lo que había imaginado. Recuperar los activos fue solo el primer paso. El verdadero desafío había sido redescubrirse a sí misma como una mujer independiente a los 42 años. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era María, su hija, llamando desde Londres donde estudiaba su maestría. Mami, ¿cómo te sientes hoy? La voz de María sonaba preocupada pero cariñosa. Estoy bien, mi amor. Mejor que bien, en realidad. ¿Segura? Sé que hoy fue la audiencia de sentencia de ella. Elena sonrió. Sus hijos habían tomado la noticia del divorcio y el escándalo mejor de lo que había esperado. Al principio estuvieron confundidos y heridos, pero cuando entendieron toda la historia, su apoyo hacia Elena había sido inquebrantable. Sofía recibió 8 años de prisión y deportación inmediata a Colombia después de cumplir su sentencia. Elena le contó a su hija. Justicia finalmente se hizo. ¿Y papá? Esa era una pregunta más complicada. Ricardo había colaborado completamente con las autoridades una vez que entendió la magnitud del engaño. Como resultado, había recibido solo 2 años de libertad condicional y multas sustanciales, pero no tiempo en prisión. Tu papá está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Está en terapia y creo que realmente está tratando de entender cómo llegó a este punto. ¿Hablas con él? Ocasionalmente. Solo sobre temas relacionados con ustedes o con los últimos detalles legales. Pero María,
nuestra relación como pareja terminó para siempre. Somos padres de ustedes dos, y eso siempre nos conectará, pero no hay vuelta atrás en lo personal. Después de la llamada, Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en su pequeña pero acogedora sala. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano contemporáneo que había comprado en galerías locales, y los muebles eran nuevos, elegidos por ella misma según su propio gusto, no para impresionar a nadie más. El timbre del apartamento sonó. Elena miró su reloj, eran las 7 en punto, exactamente cuando había esperado a su visita. Cristina, llegas puntual como siempre, dijo Elena, abriendo la puerta para recibir a su mejor amiga. No me perdería nuestra cena de celebración por nada del mundo, respondió Cristina, cargando una botella de champán. Además, tengo noticias. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor y Cristina sirvió el champán en las copas que Elena había preparado. ¿Qué noticias?, preguntó Elena. Encontraron a Miguel. Elena casi se atraganta con el champán. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está bien? Está vivo y bien. Aparentemente, cuando se dio cuenta de que estaba en peligro, decidió esconderse con algunos familiares en Oaxaca hasta que fuera seguro salir. Ahora que Sofía está en prisión, finalmente se sintió seguro para regresar. Elena sintió una oleada de alivio. Durante meses, había vivido con la culpa de que algo terrible le hubiera pasado a Miguel por ayudarla. ¿Va a estar bien económicamente? Perdió su trabajo por mi culpa. Elena, no fue por tu culpa. Fue por hacer lo correcto. Y sí, va a estar bien. De hecho, me pidió que te diera esto. Cristina sacó un sobre de su bolsa. Elena abrió el sobre y encontró una carta escrita a mano. Estimada señora Mendoza, espero que cuando reciba esta carta, todo haya terminado bien para usted. Quiero que sepa que nunca me arrepentí de ayudarla, ni siquiera cuando tuve que esconderme. Usted siempre fue buena con todos nosotros en la empresa y merecía saber la verdad. He decidido empezar mi propia firma de contabilidad. Tengo algunos clientes pequeños que me siguieron de Constructora Vega y espero construir algo honesto y transparente. Si algún día necesita servicios contables, estaría honrado de trabajar para usted. También quiero que sepa que durante todo este proceso, aprendí algo importante. A veces hacer lo correcto cuesta mucho al principio, pero al final, es la única forma de vivir con uno mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de su búsqueda de justicia. Con respeto y admiración, Miguel Torres. Elena se limpió las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. ¿Sabes qué? Voy a contratarlo. Estoy empezando mi propia empresa de consultoría en diseño de interiores y necesito un contador honesto. Elena Mendoza, ¿empresaria? Cristina sonrió. Me gusta cómo suena eso. Durante la cena, Elena le contó a Cristina sobre sus planes. Con su parte de la división de activos, tenía suficiente capital para vivir cómodamente, pero también había decidido usar parte del dinero para empezar algo nuevo. Siempre me gustó el diseño de interiores, explicó Elena. Durante todos esos años de matrimonio, era mi escape. Ahora quiero convertirlo en algo más que un hobby. ¿Y has pensado en volver a salir con alguien?, preguntó Cristina cautelosamente. Elena rió. Cristina, apenas estoy aprendiendo a vivir conmigo misma otra vez. No estoy lista para complicar las cosas con otra persona. No estoy diciendo que te cases mañana. Pero Elena, eres una mujer hermosa, inteligente, exitosa. No tienes que estar sola el resto de tu vida porque Ricardo resultó ser un idiota. No estoy sola, Elena respondió tranquilamente. Por primera vez en años, estoy completa. Tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi independencia. Si algún día llega alguien que añada valor a mi vida en lugar de complicarla, perfecto. Pero no lo necesito para ser feliz. Después de que Cristina se fue, Elena se quedó en su terraza, disfrutando de la brisa nocturna.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía inmediatamente. Hola Elena. Soy Carlos Méndez. Nos conocimos en la Galería de Arte la semana pasada. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día de esta semana. Elena sonrió, recordando al arquitecto encantador que había conocido en una exposición. Era algunos años mayor que ella, divorciado también, con una sonrisa genuina y una pasión evidente por su trabajo. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por «Hola Carlos. Me gustaría mucho. ¿Qué tal el miércoles por la tarde?» Tal vez no estaba lista para una relación seria, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de una buena conversación con un hombre interesante. El miércoles por la tarde, Elena se encontró con Carlos en un pequeño café en la zona rosa. Era exactamente como lo recordaba, alto, cabello canoso que le daba un aire distinguido, ojos cafés que prestaban atención genuina cuando hablaba. Me alegra que hayas aceptado, dijo Carlos después de pedir sus cafés. Después de conocerte el otro día, no pude dejar de pensar en nuestra conversación sobre la arquitectura emocional de los espacios. Elena se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. Durante 2 horas, conversaron sobre arte, arquitectura, viajes, libros. Carlos le contó sobre su propio divorcio 5 años atrás, sobre cómo había aprendido a disfrutar de su soledad antes de estar listo para compartir su vida otra vez. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Carlos hacia el final de su encuentro. «Claro. El otro día en la galería, mencionaste que habías pasado por un divorcio reciente. No tienes que contarme los detalles, pero ¿estás realmente lista para esto?». Hizo un gesto entre los dos. «Para conocer a alguien nuevo, me refiero». Elena apreció su honestidad directa. «Carlos, voy a ser completamente honesta contigo. Hace un año, estaba casada con un hombre que pensé que conocía, viviendo una vida que pensé que era real. Descubrí que todo era una mentira. Pasé por un divorcio muy público y muy feo. Aprendí cosas sobre mí misma que nunca supe, tanto buenas como malas». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. «No estoy buscando un esposo, Carlos. No estoy buscando a alguien que me complete o que arregle mi vida. Mi vida ya está completa. Pero si hay alguien interesante que quiera acompañarme en esta nueva etapa, alguien que tenga su propia vida completa también, eso podría ser muy agradable». Carlos sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Esa noche, Elena recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. «Elena, ¿tienes unos minutos para hablar?». Su voz sonaba diferente. Más humilde, más reflexiva que el tono arrogante que había desarrollado en los últimos años de su matrimonio. «¿Qué necesitas, Ricardo?». «En realidad no necesito nada. Quería disculparme. Apropiadamente esta vez. Sin excusas, sin justificaciones, sin tratar de minimizar lo que hice». Elena se sentó en su sofá, sorprendida por el tono genuino en su voz. «Elena, durante estos meses en terapia, he tenido que enfrentar la realidad de lo que hice. No solo el adulterio, sino la forma en que te traté durante años antes de eso. La forma en que minimicé tus contribuciones, la forma en que te daba por sentada, la forma en que gradualmente dejé de verte como una socia igual en nuestro matrimonio». Ricardo hizo una pausa, y Elena pudo escuchar que estaba luchando con las emociones. «No espero que me perdones», continuó Ricardo. «No espero que seamos amigos. Solo quería que supieras que entiendo completamente lo que perdí. No solo perdí una esposa, Elena. Perdí a mi mejor amiga, a mi socia, a la persona que me conocía mejor que nadie en el mundo. Y la perdí por mi propia arrogancia y estupidez». Elena se quedó en silencio durante un momento, procesando sus palabras. «Ricardo, aprecio que me digas esto. Realmente lo aprecio. Pero tienes razón en una cosa, no podemos ser amigos. Demasiado pasó entre nosotros. Lo entiendo completamente. Solo
Elena, quiero que sepas que vas a ser una madre increíble para nuestros hijos durante esta nueva etapa de sus vidas. Y que cualquier hombre que tenga la suerte de conocerte ahora va a estar conociendo a la mejor versión de ti que has sido jamás. Después de colgar, Elena se quedó pensando en la conversación. No sentía ningún deseo de reconciliación, ninguna nostalgia por lo que habían perdido. Pero sí sentía una especie de cierre, una sensación de que el capítulo de su vida con Ricardo finalmente se había cerrado de manera apropiada. 3 meses después, Elena estaba en la oficina de su nueva empresa, Espacios Elena, revisando los planos para su primer proyecto grande, el rediseño completo de un hotel boutique en el centro histórico. Su teléfono sonó y vio que era Miguel. Buenos días, señora Mendoza. Tengo los reportes financieros del primer trimestre listos para revisar. Excelente, Miguel. ¿Cómo se ven los números? Muy bien. Está superando sus proyecciones iniciales por un 30%. A este ritmo, va a necesitar contratar más personal antes de lo esperado. Elena sonrió. Su empresa estaba creciendo más rápido de lo que había soñado. Tenía 3 proyectos confirmados para los próximos meses y las referencias estaban llegando constantemente. Miguel, programemos una reunión para mañana para discutir la expansión. Y gracias por todo. Gracias a usted, señora Mendoza, por darme la oportunidad de ser parte de algo construido sobre honestidad desde el principio. Esa tarde, Elena tuvo una cita con Carlos. Habían estado viéndose regularmente durante 3 meses y Elena se sorprendía de lo natural que se sentía la relación. No había drama, no había juegos, no había intentos de cambiar al otro. Eran 2 adultos completos disfrutando de la compañía mutua. ¿Cómo va el proyecto del hotel?, preguntó Carlos mientras caminaban por el Parque México. Increíblemente bien. El cliente me está dando total libertad creativa y creo que va a ser algo realmente especial. Me encanta verte así, dijo Carlos, tomando su mano. Hay una luz en tus ojos cuando hablas de tu trabajo que es absolutamente radiante. Elena se detuvo y lo miró. Carlos, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que mi matrimonio iba a terminar, que iba a descubrir que mi esposo me había estado mintiendo durante años, que iba a tener que luchar en los tribunales por mi dignidad, habría pensado que mi vida se había acabado. Elena miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo. ¿Pero sabes qué? Creo que mi vida realmente comenzó hace un año. Todo lo que pasé, por horrible que fue, me enseñó cosas sobre mí misma que nunca habría descubierto de otra manera. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, más capaz, más resiliente. Carlos la escuchaba con atención completa, sin tratar de interrumpir o arreglar nada. Por primera vez en mi vida adulta, no estoy definiéndome en relación a otra persona. No soy la esposa de Ricardo, no soy solo la madre de María y Carlos. Soy Elena, y eso es suficiente. Carlos sonrió y besó suavemente su frente. Elena, eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Y me siento afortunado de conocer a esta versión de ti. Esa noche, Elena recibió una carta inesperada. El remitente era del sistema penitenciario mexicano. Con curiosidad y cierta aprensión, abrió el sobre. La carta era de Sofía. Elena, sé que probablemente no esperabas recibir noticias mías. No estoy escribiendo para disculparme, porque las dos sabemos que las disculpas no cambian nada de lo que pasó. Estoy escribiendo porque durante estos meses en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar. Tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé y el daño que causé. Quiero que sepas algo, cuando comencé mi proyecto, con Ricardo, te investigué exhaustivamente. Leí sobre ti, sobre tu vida, sobre tu matrimonio. Esperaba encontrar a una mujer débil, dependiente, fácil de manipular y descartar. En cambio, encontré a una mujer que había sacrificado sus propios sueños para apoyar los de su esposo.
Una mujer que había puesto su dinero, su tiempo, su energía en construir algo junto a alguien que amaba. Una mujer que merecía mucho mejor de lo que estaba recibiendo. Eso debería haberme hecho reconsiderar mi plan. En cambio, me hizo más determinada a destruirte, porque representabas todo lo que yo nunca tuve: amor genuino, sacrificio real, construcción auténtica de una vida compartida. Yo era todo lo opuesto, falsa, manipuladora, destructiva. Y proyecté mi propio vacío en ti y en Ricardo. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que al final, tú ganaste algo que yo nunca podré tener: tu integridad intacta, tu dignidad recuperada, y una nueva vida construida sobre tu propia fuerza. Espero que seas feliz, Elena. Realmente lo espero. Sofía Elena leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No sentía anger, ni satisfacción, ni tristeza. Sentía algo parecido a la compasión por una mujer que había vivido toda su vida siendo alguien que no era, destruyendo a otros para llenar un vacío que probablemente nunca se llenaría. 6 meses después, Elena estaba de pie en la inauguración de su segundo proyecto, la renovación completa de una casa de cultura en la colonia San Rafael. El evento estaba lleno de clientes potenciales, amigos y medios de comunicación. Su empresa había crecido hasta tener 8 empleados y tenía proyectos reservados para los próximos 2 años. Señora Mendoza, se acercó un reportero de una revista de arquitectura. ¿Puede contarnos sobre su filosofía de diseño? Elena sonrió, sintiendo la confianza que había desarrollado durante este año de crecimiento personal y profesional. Creo que los espacios deben reflejar autenticidad, respondió. No se trata de impresionar a otros o de seguir tendencias. Se trata de crear ambientes donde las personas puedan ser genuinamente ellas mismas, donde puedan crecer, sanar y prosperar. ¿Es esta filosofía algo que desarrolló recientemente? Elena consideró la pregunta. En cierta manera, sí. Hace 2 años, estaba viviendo en espacios diseñados para impresionar, para mantener una imagen, para complacer a otros. Aprendí que cuando vives de manera auténtica, cuando tomas control de tu propia vida, todo a tu alrededor también se vuelve más auténtico. Después del evento, Elena y Carlos caminaron por las calles del centro histórico. Había una comodidad entre ellos que Elena valoraba profundamente. No era la pasión desesperada de la juventud, sino algo más maduro, más sostenible. ¿Sabes qué?, dijo Elena mientras observaba las luces de la ciudad. Creo que finalmente entiendo algo. ¿Qué cosa? Todos esos años, pensé que mi vida había sido perfecta hasta que descubrí la infidelidad de Ricardo. Pero la verdad es que mi vida había estado incompleta durante años. Yo había estado incompleta. Elena se detuvo bajo una farola, su rostro iluminado por la luz dorada. Había sacrificado tanto de mí misma para mantener un matrimonio que ya estaba roto, que había olvidado quién era realmente. La traición de Ricardo fue terrible, pero también fue liberadora. Me obligó a redescubrirme, a luchar por mí misma, a construir una vida que realmente me perteneciera. Carlos la tomó de las manos. Elena, ¿puedo decirte algo que he estado pensando? Por supuesto. Te amo. No por lo que puedes darme, no porque necesite que me completes, sino porque eres una mujer completa, fuerte, auténtica. Te amo por quien eres ahora, después de todo lo que has superado. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad, no de dolor. Yo también te amo, Carlos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Por primera vez en mi vida, estoy enamorándome desde un lugar de fuerza, no de necesidad. 1 año después, Elena estaba sentada en el jardín de su nueva casa, una hermosa propiedad en Coyoacán que había comprado y renovado completamente. Era domingo por la mañana y Carlos estaba en la cocina preparando desayuno mientras ella revisaba los periódicos. En la sección de negocios, encontró un pequeño artículo que la hizo sonreír. Constructora Vega se declara en bancarrota.
Ricardo había intentado mantener la empresa funcionando después de todo el escándalo, pero sin Elena y sin los activos que había transferido a Sofía, nunca pudo recuperarse completamente. Elena no sintió satisfacción maliciosa al leer la noticia. De hecho, sintió una especie de tristeza por el desperdicio de todo lo que habían construido juntos. Pero también sintió confirmación de algo que había aprendido: las mentiras y las traiciones eventualmente se colapsan bajo su propio peso. Su teléfono sonó. Era María, su hija. «Mami, tengo noticias increíbles». «¿Qué pasó, mi amor?» «Me gradué con honores y me ofrecieron una posición en una firma de consultoría internacional aquí en Londres. Pero más importante, me voy a casar». Elena se puso de pie, emocionada. «María. ¿Con James? Estoy tan feliz por ti. Mami, quiero pedirte algo. ¿Podrías ayudarme a planear la boda? Sé que has estado muy ocupada con tu empresa, pero nadie tiene mejor gusto que tú». Elena sonrió, pensando en cómo habían cambiado las cosas. Hace 2 años, habría planeado la boda de su hija desde un lugar de necesidad de controlar y perfeccionar todo. Ahora, lo haría desde un lugar de celebración y apoyo. «Por supuesto, mi amor. Será el honor de mi vida ayudarte a crear el día perfecto para ti». Después de la llamada, Carlos salió al jardín con el desayuno. «¿Buenas noticias?», preguntó, habiendo escuchado la emoción en su voz. «Las mejores. María se va a casar. ¿Y cómo te sientes al respecto?». Elena consideró la pregunta. Feliz. Emocionada. Un poco nostálgica, pero de buena manera. Es extraño, hace 2 años, este tipo de noticias me habría llenado de ansiedad sobre los arreglos, sobre impresionar a la familia de él, sobre mantener las apariencias. ¿Y ahora? Ahora solo siento felicidad pura por mi hija. Quiero ayudarla a crear algo hermoso, no porque refleje bien en mí, sino porque ella se lo merece. Carlos se sentó junto a ella en el banco del jardín que Elena había diseñado personalmente. «Elena, hay algo que he estado queriendo preguntarte». Algo en su tono hizo que Elena lo mirara más atentamente. «¿Qué cosa?». Carlos sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sé que los dos hemos estado casados antes. Sé que los dos hemos aprendido que el matrimonio no es una garantía de nada. Pero también he aprendido que cuando 2 personas completas deciden construir una vida juntas, pueden crear algo realmente hermoso». Elena sintió su corazón acelerarse, pero no por pánico como podría haber esperado. Por emoción. «Elena Mendoza, ¿te casarías conmigo? No para completarnos mutuamente, sino para celebrar lo que ya somos juntos». Elena miró la caja, luego miró a Carlos, luego miró alrededor del jardín que había creado con sus propias manos, la casa que había comprado con su propio dinero, la vida que había construido con su propia fuerza. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaría contigo». Cuando Carlos deslizó el anillo en su dedo, Elena sintió algo que nunca había sentido antes en una propuesta de matrimonio: completa certeza. No porque necesitara a Carlos para ser feliz, sino porque quería compartir su felicidad con él. Esa noche, Elena llamó a Cristina para contarle las noticias. «Elena. Estoy tan feliz por ti. Carlos es perfecto para ti. Lo sé. Y Cristina, gracias». «¿Por qué?». «Por todo. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Por luchar por mí cuando no sabía cómo luchar por mí misma. Por ser mi amiga durante los peores momentos de mi vida. Elena, tú hiciste todo el trabajo difícil. Yo solo te ayudé a ver lo fuerte que ya eras». Después de colgar, Elena se quedó sola en su estudio, rodeada de los planos y diseños de sus proyectos actuales. En la pared había una fotografía enmarcada, ella cortando el listón en la inauguración de su primer proyecto. En esa fotografía, Elena podía ver la transformación completa. Ya no era la mujer que había descubierto la traición de su esposo hace 2 años.
Ya no era la víctima que había luchado en los tribunales. Era una mujer que había tomado control de su propia vida, que había construido algo significativo con sus propias manos, que había encontrado el amor desde un lugar de fuerza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hijo Carlos. Mami, María me contó sobre su compromiso y sobre el tuyo. Estoy tan orgulloso de cómo te has reinventado. No puedo esperar a verte feliz en tu propia boda. Te amo. Elena sonrió, guardando el teléfono. Se acercó a la ventana de su estudio y miró hacia la ciudad que se extendía ante ella. Había luces en miles de ventanas, cada una representando una vida, una historia, sueños y luchas. Durante años, Elena había vivido su vida tratando de ser lo que otros esperaban que fuera. La esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que nunca causaba problemas. Había sacrificado sus propios sueños, su propia voz, su propia identidad para mantener una imagen de perfección que, al final, había resultado ser completamente falsa. Ahora, a los 43 años, finalmente sabía quién era realmente. Era una mujer capaz de construir un imperio desde cero. Era una madre que podía apoyar a sus hijos desde un lugar de fuerza genuina. Era una mujer que podía amar sin perderse a sí misma. La traición de Ricardo había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para la transformación más importante de su vida. Sin ese momento de crisis, nunca habría descubierto su propia fuerza, nunca habría construido su empresa, nunca habría conocido a Carlos, nunca habría aprendido a amarse a sí misma incondicionalmente. Elena abrió su laptop y comenzó a escribir. No un plan de negocios esta vez, sino algo más personal. Había decidido escribir un libro sobre su experiencia, no para vengarse o para ganar simpatía, sino para ayudar a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. Capítulo 1. Escribió. El día que descubrí que mi vida perfecta era una mentira perfecta. Mientras escribía, Elena se dio cuenta de que su historia no era realmente sobre la traición de Ricardo o la estafa de Sofía. Era sobre el redescubrimiento de sí misma. Era sobre aprender que la verdadera fuerza no viene de depender de otros, sino de confiar en uno mismo. Era sobre entender que los finales pueden ser nuevos comienzos, que las crisis pueden ser oportunidades, y que la auténtica felicidad viene de vivir una vida que realmente te pertenece. A las 11 de la noche, Elena cerró la laptop, satisfecha con el progreso del primer capítulo. Mañana sería otro día lleno de proyectos emocionantes, llamadas de clientes, planes de boda, y construcción de una vida que cada día se volvía más auténticamente suya. Se preparó para dormir en su hermosa habitación, en su propia casa, en la cama que había elegido ella misma. No había nadie mintiendo a su lado, nadie traicionándola mientras dormía, nadie tomando decisiones sobre su vida sin consultarla. Había paz. Había autenticidad. Había fuerza. Y por primera vez en años, Elena Mendoza se durmió completamente segura de que, sin importar lo que el futuro trajera, estaría bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que la única persona que necesitaba para ser feliz era ella misma. Y eso, pensó mientras se quedaba dormida con una sonrisa en el rostro, era más que suficiente. Y así termina la increíble historia de Elena Mendoza. ¿Qué te pareció esta historia de traición, justicia y renacimiento? ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Te identificaste con algún momento de su transformación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias de la vida real que pueden pasar a cualquiera de nosotros. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento durante estos 4 capítulos, no olvides darle like al video, tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Y si quieres más contenido sobre historias reales, dramas familiares, casos de justicia y segundas oportunidades, suscríbete y activa la campanita. Subimos nuevas historias cada semana que te van a emocionar, sorprender y a veces hasta inspirar. Nos vemos en la próxima historia.